Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de Jesucristo y quiero nuevamente volver con este tema, un tema muy importante que tiene que ver con la revelación de Jesucristo a través del libro de Apocalipsis. Hemos estado observando algunos aspectos iniciales de este el primer capítulo, el segundo capítulo también, comenzando con el mensaje a la iglesia de Éfeso. En esta oportunidad quiero invitarte primeramente a que hagas lectura del capítulo 2 en los versos 8 al 11. Un mensaje a una segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Luego de ello podemos comenzar a reflexionar y hacer, en este caso, una mirada reflexiva, una mirada de contemplación en base a una meditación cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en esta cápsula en las cuales podamos obtener un aprendizaje de ello. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, como estamos centrándonos en este libro maravilloso del Apocalipsis, en el capítulo 2 verso 10 que dice, voy a leer una parte de él que dice, del verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Con este extracto del versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis, comenzaremos a usarlo como base para nuestra reflexión. Pero antes de ello, quiero invitarte a que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo para comprender y mayormente entender el mensaje a estas siete iglesias, que nos invita a ser fiel hasta la muerte. Querido Padre Celestial, que moras en el cielo, te damos las gracias infinitas por tu mensaje a través de las Sagradas Escrituras y la verdad es que queremos seguir tus consejos, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Solo a través de ti podremos hacerlo. A través de la sangre maravillosa de tu Hijo Jesucristo derramada en el Calvario, a través del Espíritu Santo que puede sellar nuestro corazón, poniendo en nuestro corazón la ley, el entendimiento y los principios de la ley, en este sentido, en nuestro alma y corazón, en nuestra mente y corazón, para poder ser fieles hasta la muerte. Señor, acompáñanos en el entendimiento de tu palabra para realmente no solamente ser oidores de ella, sino que hacedores de ella misma. Gracias, Señor, te lo agradezco en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira qué interesante el texto básico que puse. Yo he escuchado muchas veces este versículo fuera de contexto. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay algunas iglesias cristianas denominacionales que tienen una mirada historicista de los acontecimientos, la mirada escatológica que ellos presentan es una propuesta historicista. Y, pero sí también ocupan de manera individual algunos versículos o extractos del versículo. Ahora te voy a leer el versículo completo para que tú lo puedas entender. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora el versículo ahí se completa, pero sin embargo está contextualizado en un segundo mensaje a una segunda iglesia. Y esta es el mensaje que dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo mismo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
Mira qué interesante. Una iglesia que se consideraba a sí misma tribulada, atormentada y pobre. Pero el Señor Jesucristo dice que es rica. La iglesia de Esmirna es una iglesia rica. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En ese contexto se introduce el verso 10, pero algunas denominaciones solo leen ese pequeño extracto y se saltan todo el contexto del versículo. Sospechoso, como dice un cómico acá en mi país, en Chile. El sufrimiento revela quién es fiel y quién es cristiano por conveniencia. En la carta a la iglesia de Esmirna vemos una iglesia que era sufrida, que estaba sufriendo, perseguida, pobre, calumniada, privada de libertad, haciendo frente a la muerte, pero una iglesia fiel que solo recibe elogios de Jesucristo. La carta dirigida a esta iglesia es la más corta de las 7 iglesias. Esta epístola que se presenta a esta iglesia es la más cortita de todas. Va del verso 8 al 11. En ella no encontramos ningún reproche, así como la carta que fue enviada a la iglesia de Filadelfia. Nuestro Señor demuestra profunda ternura y misericordia por esta iglesia. ¿Es posible ser fiel hasta la muerte en un mundo dominado por el relativismo? En esta cápsula que queremos mirar, el contexto de esta iglesia, es que nos vamos a plantear esta pregunta. La iglesia, en el contexto, vamos a mirar a la iglesia de Esmirna en su contexto actual. La iglesia de Esmirna, la Izmir actual, situada a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso, fue fundada por griegos. Ya eso te estaba diciendo algo. En la época de Pablo, se calcula que la población llegaba más o menos a 250.000 habitantes en ese periodo. Actualmente es la tercera ciudad más grande de Turquía. Esmirna era una ciudad próspera al final de una carretera principal que se atravesaba a través de tierras fértiles de la llanura de Hermus. De todas las ciudades de Asia, Esmirna era quizás la más encantadora. Se le llamaba el adorno de Asia, la corona de Asia o la flor de Asia. Era una ciudad hermosa por sus edificios, los templos que tenían hacia Zeus, a Cibeles, Apolo, Afrodita, Esculapio, entre otros, además del trazado de sus calles. Alrededor del año 600 antes de Cristo se le había sobrevenido una desgracia porque los lidios la invadieron y destruyeron por completo. Esmirna quedó prácticamente convertida en una serie de aldeas durante 400 años, hasta que en el año 200 antes de Cristo Lisimano la volvió a construir, la reconstruyó e hizo de ella una ciudad más bella que la anterior y, por lo que se dice, la más bella del Asia Menor. Cuando Cristo dijo que estuvo muerto y volvió a vivir, los irminianos sabían lo que Jesús estaba hablando. La ciudad estuvo muerta y revivió. Ellos podían hacer esa analogía. De todas las ciudades del Imperio Romano en ese momento, Esmirna se podría considerar que era la más fiel a Roma, que había surgido el Imperio griego puesto en Turquía, pero en ese tiempo llegó a ser la más fiel a Roma. Mucho antes de que Roma llegara a ser
la indiscutible potencia que se transformó en el mundo. Esmirna ya le había dado su voto de confianza y nunca le había fallado en esta lealtad. Tal era la reverencia que sentía Esmirna por Roma que ya hacia el año 195 a.C. fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma. Mira qué interesante. En el año 26 después de Cristo, cuando las ciudades de Asia Menor se disputaban el honor de edificar un templo a la divinidad de Tiberio, fue elegida Esmirna aún por encima del mismo Éfeso, que era la ciudad quizás capital de toda el Asia Menor ahí en Turquía. Esmirna no solo era grande en comercio, belleza o eficiencia y la eminencia política y religiosa que tenía, también era una ciudad en la que florecía principalmente la cultura. Así que en Esmirna se tenía un estadio en el que celebraban juegos atléticos famosos todos los años. Los atletas disputaban una corona de laurel. Para los creyentes de esa ciudad, Jesús prometió la corona de la vida. Había allí una biblioteca pública imponente, un odeón que era el hogar de la música y un teatro que era el más grande del Asia Menor. Jesús se presenta a la iglesia a través del mensaje angélico. El Señor Jesús se presenta al ángel de la iglesia, o sea, al mensajero de la iglesia de Esmirna, como aquel que pasó por el sufrimiento y la muerte y obtuvo la victoria a través de la resurrección. Él es Dios mismo, autoexistente. Él dijo a Juan, escribe esto, dice el primero y el último que murió y volvió a vivir. O sea, 4 veces en el libro del Apocalipsis Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Esta declaración expresa la soberanía de Jesús sobre la historia, antes y después de todo. Dios está en todo lo que existe. Toda la historia se cierra en Dios y en Jesucristo. Y nada de lo que sucede puede escapar de sus designios y su control. El profeta Isaías había hablado en términos muy similares para expresar la soberanía y el poder de Dios sobre el destino de los pueblos. En el libro de Isaías, en el capítulo 48, verso 6 dice, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Qué, qué relevante que el Señor Jesucristo también se exprese de la misma manera como Isaías presenta a Jehová. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estos atributos que se revelan se relacionan con la necesidad específica de aquellos hermanos, porque la iglesia de Esmirna estaba pasando por el momento de prueba y el futuro inmediato aún era más amenazante. La iglesia estaba atribulada y pobre, sufriendo bajo las intrigas y persecuciones de los judíos de aquella ciudad. También para muchos cristianos representan el periodo más grande de la persecución cristiana en aquellos primeros mártires que vivieron en muchas zonas del Imperio Romano. Pero Jesús conoce los problemas de su iglesia. Jesús sabe todo lo que sucede a su iglesia, ya sea en Éfeso, en Esmirna y en cualquiera de las 7 iglesias. A la iglesia de Esmirna Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pobreza que el Señor Jesús no lo ve como tal, porque entre paréntesis dice aquí, pero tú eres rica. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos también señala. Jesús sabía muy bien lo que se estaba sucediendo en esta iglesia, porque Él la conoce de manera profunda. Él conoce las obras de la iglesia, donde ella está y lo que está enfrentando, lo que está viviendo. El verbo conocer es la traducción del griego
oida, que significa ver, mirar, observar algo atentamente y mirar con mucha atención. La iglesia de Esmirna estaba pasando por dificultades, pero Jesús la estaba observando atentamente. Los creyentes fieles no estaban solos. Jesús estaba allí presente en medio de la iglesia. Él conocía las obras de aquella iglesia, su tribulación, su pobreza, las blasfemias que se venían en contra de ella. Él es plenamente consciente de la presión de cada creyente y lo que importa en cada uno de ellos. Ellos estaban haciendo frente a la tribulación. Eso es muy importante. La palabra tribulación es la traducción del griego tlipsis, que en la Biblia se refiere a sufrimiento, a aflicción o angustia. Es un término muy radical, literalmente significa aplastar un objeto comprimiéndolo. Describe la víctima siendo aplastada y su sangre extraída por la presión. La iglesia de Esmirna estaba siendo aplastada bajo un rollo de compresión. Es interesante esa relación con el nombre de la ciudad. El vocablo Esmirna significa mirra, la fragancia utilizada para fabricar perfumes. Cuando molida la cáscara de la mirra, destila esta dulce fragancia. Esta es la exacta descripción de la iglesia. Cuando más machacada por el mundo a causa de su fe en Cristo, más exhala el aroma de su testimonio. Frente a la oposición, la fragancia de esta iglesia se había extendido por toda el Asia Menor. Cuando la iglesia fue presionada es cuando más floreció en este tiempo. La presión de los acontecimientos recae sobre la iglesia de Esmirna y la fuerza de las circunstancias buscaba obligar a los creyentes a abandonar su fe, pero ellos permanecieron fieles a Cristo. Mira qué interesante también que la mirra fue un regalo de los reyes del Oriente, quizás procedientes de Babilonia, Persia o del misma Asia Menor en el sector de Turquía, donde la mirra estaba presente. Y estos, y estos magos o estos sabios del Oriente que llevaron sus presentes al Señor, llevaron mirra. O sea, un olor fragante que con más presión, más podía extender su aroma y su presencia. Ellos estaban haciendo frente a la pobreza también, pero Jesús les llama que ellos son ricos. Jesús sabía y dice que también conocía la pobreza material de aquella iglesia. Y es importante como el Señor también les denomina que ellos son ricos. Los cristianos en Esmirna eran pobres en extremo, no porque no trabajaban, pero sí por la causa de la persecución que sufrieron. La pobreza era un efecto secundario de la tribulación. Ella se debía a varias razones. En su mayor parte, los miembros de esa iglesia pertenecían a la clase más baja, quizás más baja de la sociedad, y muchos de ellos eran esclavos. Además de convertirse en cristianos, al convertirse a Cristo, una persona rica perdía su título de nobleza, sus bienes. Había otra, en este caso, otra razón desde el sufrimiento. Otra razón para la pobreza de los cristianos, y a veces sufrían el despojo de sus bienes. Los fieles eran saqueados y sus propiedades eran confiscadas y destruidas por los perseguidores. Otros perdían sus empleos y eran encarcelados. La supervivencia física se ha convertido en un problema para cada uno de ellos, se convirtió en ese tiempo. Algunos historiadores afirman que muchos cristianos fueron vistos revolviendo la basura en busca de alimentos para saciar el hambre. Ellos eran blasfemados por los judíos. Jesús afirma al pastor,
de esa congregación, de aquella iglesia, al mensajero, al que hacía la función de entregar el mensaje como un ángel, el Señor dice que eran difamados hasta siendo difamados por los opositores. En esta ciudad había una comunidad judía fuerte e influyente. Se llamaban a sí mismos judíos y no lo eran. Antes estaban sirviendo y apoyando los propósitos de Satanás. Ellos no solo perseguían a los cristianos, sino que también estaban influenciando a los romanos para arrestar a los creyentes a través de la calumnia, la difamación, haciendo discursos ofensivos y abusivos contra el buen nombre de los cristianos. El judaísmo se convirtió en una religión de odio y de la persecución y del rechazo de la verdad en este sector. Los falsos judíos solían lanzar 6 acusaciones a los cristianos, entre las cuales ser caníbales, porque celebraban la cena del Señor con carne y sangre, como ellos decían. En verdad era pan y vino, los símbolos de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, y los acusaban de caníbales. El segundo punto era de ser inmorales por celebrar la fiesta del amor. Celebrar en este sentido ágape. Antes de la cena se debía, decían ellos que practicaban orgías, lo que no era real. De dividir las familias una vez que se convertían en cristianos, que se convertían a Jesucristo, los cristianos debían dejar sus familias para servirlo. Y el Señor nos llama a amar a nuestras familias. En este sentido tampoco era fehaciente ni verdadero. Los paganos acusaban a los cristianos de ateísmo porque no podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la existencia de los dioses paganos. Otro punto importante era la deslealtad y de ser revolucionarios por negarse a decir que César era el Señor. También por otro lado, los cristianos se los acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo acabaría en llamas. No les era difícil a aquellas personas maliciosas, judías, diseminar peligrosas calumnias acerca de la iglesia cristiana. Ellos sufrían prisiones y persecuciones. El Señor también, en versículo 10 dice, te advierto que algunos de ustedes son el diablo y el que va a meter en la cárcel para ponerlos a prueba. Pero el Señor se preocupa y Dios dispone todas las cosas para el bien. Y tendréis tribulación por 10 días. Eso es un punto súper importante lo que dice el versículo 10. Es la segunda vez que aparece el término tribulación, pero ahí se concreta su duración en un tiempo, en un periodo de tiempo de 10 días. Hay varias interpretaciones acerca de a qué hace referencia estos 10 días. Algunos dicen que son 10 días literales, otros afirman que son 10 años, que ocurrió durante el reinado del emperador Decio. Sin embargo, en Apocalipsis el número 10 transmite el significado de totalidad en el sistema decimal. Por tanto, parece más razonable pensar que el número 10, como otros números en Apocalipsis, es un número simbólico para expresar la totalidad del periodo de sufrimiento, que no es diciendo que ellos tendrían un sufrimiento por un periodo determinado relativamente corto, pero también que la cárcel sería por un corto tiempo. El enemigo que nos ataca no puede ir más allá del límite que Jesús establece. Eh, Dios diría al diablo en Esmirna, hasta aquí llegarás y no más allá. Siempre hay un límite. Pero Jesús en este sentido elogia a la iglesia. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Es un elogio de Jesucristo mismo. Y es así como el Señor presenta y le importan las cosas relevantes. En el
momento en que Pedro entregó un mensaje a una persona que estaba paralítica, le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La iglesia de Esmirna era pobre pero fiel. Era pobre para el mundo, pero rica delante de Dios. Era pobre pero enriquecida a muchos, enriqueciendo a muchos, llenándolos de riqueza, una riqueza espiritual. No tenía nada, pero poseía todo. Es mejor ser como la iglesia de Esmirna, pobre materialmente, pero rica espiritualmente, que en este caso, al revés, la iglesia de la Odisea era rica, pero pobre delante de los ojos de Dios. El mundo ve la apariencia, pero Dios ve el interior. El Señor finalmente pone el énfasis en que debemos ser obedientes y obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, según de Timoteo 3:12. Pablo también dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor le dice a Esmirna que estuvo muerta y vivió. El Señor elogia a esta iglesia. Y qué lindo sería que el Señor pudiese elogiar nuestro cristianismo y la forma de hacer práctica nuestra vida centrada en Jesucristo y poder centrarnos propiamente en Él. Que el Señor te acompañe, te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te saludo en el nombre del Señor. Gracia y paz.